Imaginen una fuerza militar que se pueda desplegar en cualquier lugar del mundo en menos de 48 horas. Una máquina de guerra destinada a llevar tropas a la zona de combate y a proporcionarles todo lo que necesiten para la batalla. Las fuerzas aéreas son vitales en la guerra moderna, pero la victoria exige tanto el control del cielo como de la tierra que hay por debajo. Cuanto más deprisa puedan entrar en acción las fuerzas, mayores probabilidades hay de ganar. Para responder a este desafío, la Royal Air Force, la RAF, se ha unido a sus colegas de la OTAN para crear una nueva asociación, el Cuerpo Aliado de Reacción Rápida. Una respuesta rápida exige movilidad aérea. La vanguardia del equipo de reacción rápida de la RAF lo constituye la fuerza de helicópteros de apoyo. Las tripulaciones de los helicópteros Chinook son el enlace entre las fuerzas aéreas y el ejército británico. Sirven para transportar tropas y suministros y están diseñados para los modernos campos de batalla, en los que supervivencia significa movilidad, flexibilidad y sorpresa. El 28 de agosto de 1995, un proyectil serbio explotó en un mercado de Sarajevo. Para los endurecidos civiles bosnios, la carnicería no era nada nuevo, pero para los mandos de la OTAN significó la gota que hizo rebosar el vaso. La noche del 30 de agosto, los aviones de ataque de la OTAN iniciaron el bombardeo aéreo de las posiciones serbias. Su primer objetivo era destruir las defensas antiaéreas. Una vez que las eliminaron, los pilotos de ataque pudieron bombardear la artillería y los depósitos de municiones. Durante 12 noches, el rugido del ataque aéreo de la OTAN resonó a través de la castigada Yugoslavia. El 13 de septiembre, la OTAN dio por finalizado su ataque aéreo. Las fuerzas occidentales finalmente habían presentado la única alternativa a la paz, y los serbios de Bosnia recibieron el mensaje. Solo 2 meses más tarde se unieron al resto de las facciones en conflicto en las conversaciones de paz de Dayton, Ohio. Allí se trazaron nuevas fronteras en el interior de Bosnia y se llegó a un incómodo compromiso. La tarea de hacer cumplir el alto el fuego se dejó en manos de una fuerza de intervención conjunta, conocida como IFOR, bajo el mando de la OTAN. Los helicópteros de apoyo de la RAF fueron de los primeros en llegar. Una vez que se firmó el acuerdo de Dayton, los helicópteros de la RAF situaron sobre el terreno a las tropas de intervención de la IFOR, para asegurarse de que las facciones en conflicto lo cumplían. De hecho, puede decirse que se trataba de una misión de paz, aunque armada con el material bélico necesario para impedir que los bandos combatientes se llevasen sus armas de las zonas de guerra y empezasen a luchar de nuevo. Cuando los militares británicos deben trasladarse al extranjero, la sede de los Hércules C-130 de la RAF cobra vida. Los Hércules de la base de la RAF, en Lynham, transportan armas, equipo, tropas y ayuda humanitaria a cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. De la base aérea de Lynham despegan 4 escuadrones de primera línea que, junto con una unidad de instrucción, suman 60 aviones. Durante conflictos como los de las Malvinas y el Golfo, las tripulaciones de los Hércules realizaron misiones durante las 24 horas del día. Cuando estalla una guerra, los Hércules son a menudo los primeros en llegar al escenario de la acción. A veces eso significa sobrevolar partes del mundo bajo fuego enemigo o aterrizar en pistas inadecuadas y sin pavimentar. Hoy, esta tripulación despega de la base de Lynham con destino a Split, la ciudad portuaria de Croacia. A bordo van miembros del ejército británico y observadores civiles, encargados de estudiar la frágil paz de Bosnia.
Volaremos por encima del sudeste de Inglaterra, cruzaremos el canal y después de dejar atrás Bruselas, atravesaremos el centro y el sur de Alemania. Sobrevolaremos Austria y los Alpes austríacos y entraremos en el norte de Italia. Luego seguiremos a lo largo de la costa del este de Italia hasta Ancona. Y entonces cruzaremos el Adriático hasta llegar a Split. Split es nuestro destino. El transporte aéreo de tropas y suministros es una parte fundamental de la guerra moderna. Pero esto no fue siempre así. El concepto actual de puente aéreo fue creado a partir de las amargas lecciones aprendidas hace más de medio siglo. En 1942, los británicos y los Estados Unidos decidieron que había que derrotar a Alemania antes de atacar a Japón. El norte de África fue el campo de batalla. Las fuerzas alemanas al mando del mariscal de campo Erwin Rommel tenían que ser expulsadas del desierto para abrir las puertas hacia lo que Churchill llamó la parte más vulnerable de Europa. La batalla la ganaron y la perdieron los tanques. Los paracaidistas tuvieron un papel limitado, pero las cosas estaban a punto de cambiar. En marzo de 1943, el norte de África estaba en manos de los aliados, y los británicos se prepararon para el primer gran lanzamiento de paracaidistas sobre Europa. En julio, los aliados lanzaron la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Antes de desembarcar en las playas, lanzarían paracaidistas sobre lugares estratégicos de la isla. Los primeros paracaidistas británicos se lanzaron sobre la costa del sudeste de Sicilia. Los americanos lo hicieron en el oeste de la isla. Pero el asalto no salió según lo planeado. El mal tiempo y la inexperiencia produjeron una enorme confusión. Las tropas estaban esparcidas a lo largo de grandes distancias. El primer día de la batalla, las tropas aerotransportadas británicas perdieron casi 500 de los 2000 paracaidistas que se habían lanzado, pero la ayuda estaba en camino. En los días siguientes, el grueso de las fuerzas aliadas desembarcó en las costas meridionales de Sicilia. A finales de mes, la isla estaba en manos de los aliados, pero habían aprendido una amarga lección. La siguiente invasión aerotransportada sería mayor y estaría mejor ensayada, pero ahora los riesgos eran también mayores. El mando aliado a las órdenes del general Eisenhower se estaba preparando para la operación Overlord, la invasión de Francia. Al anochecer del 5 de junio de 1944, la 6ª División Aerotransportada Británica, junto con las divisiones 82 y 101 de los Estados Unidos, recibieron la orden largamente esperada. Cuando se hiciera de noche, serían lanzados sobre suelo enemigo. Necesitarían hasta la última bala que pudiesen guardar en sus sobrecargadas mochilas. Afilaron los cuchillos y la pintura de guerra manchó los rostros de los hombres que estaban a punto de embarcarse en la noche más larga de sus vidas. La RAF reunió 150 Dakotas para llevar a cabo la misión. A algunos mandos aliados les preocupaba que los pesados transportes fueran abatidos por los cañones alemanes. De hecho, el mismo jefe supremo de la RAF, Sir Trafford Lee Mallory, predijo que perdería hasta un 50% de sus aviones. Mientras los Dakotas ponían rumbo a Normandía, los bombarderos de la RAF sobrevolaban el estrecho de Dover lanzando trocitos de papel de estaño. En las pantallas de los radares alemanes, esta precipitación metálica parecía una fuerza de invasión aliada. Pero en Normandía, las bombas aliadas habían dejado fuera de uso los radares alemanes. Durante toda la noche, los paracaidistas británicos y norteamericanos empezaron a saltar en medio de la oscuridad. Horas antes del gran desembarco en las playas, la operación Overlord ya había comenzado. El 6 de junio los cañones de la Marina empezaron a rugir con gran estruendo, anunciando el principio de la liberación de Francia. Los británicos desembarcaron en el flanco del este, en las playas cuyos nombres en clave eran Gold, Juno y Sword. El asalto lo encabezaron la 50 División Británica, la 7ª División Blindada y la 2ª y la 3ª Divisiones canadienses. Mientras que la primera oleada de tropas británicas atravesaba la playa, los paracaidistas de la 1ª División Aerotransportada Británica ya se habían apoderado, varios kilómetros tierra adentro, de puentes de vital importancia. A últimas horas de la tarde, los refuerzos alemanes se dirigían hacia la playa. El contraataque era inminente, y las divisiones aerotransportadas británicas necesitaban ayuda para defender sus posiciones.
En Inglaterra, la RAF se preparaba para la segunda oleada del ataque. Los grandes planeadores Horsa y Hamilcar se cargaron con tropas y cañones antitanque. Los bombarderos de la RAF arrastraron los pesados planeadores. Al anochecer del 6 de junio, una gran formación de planeadores de la RAF sobrevolaba el Canal de la Mancha. Cuando la formación se acercó a la costa francesa, los pilotos de los planeadores soltaron los cables de arrastre y descendieron sobre el enemigo. En las cabinas, los navegantes, que se guiaban sobre todo por las fotografías de reconocimiento, buscaban las carreteras y los puentes importantes. Pero eran los pilotos quienes debían encontrar un campo adecuado para un aterrizaje que en muchas ocasiones era simplemente un accidente controlado. Los navegantes de la RAF encontraron sus objetivos con una gran precisión, bajo unas condiciones angustiosas. A pesar de los augurios pesimistas del mando, la RAF solo perdió unos pocos aparatos. Los puentes cruciales habían sido asegurados. Los vehículos blindados alemanes estaban acorralados y los aliados se habían instalado con firmeza sobre suelo francés. Parecía que los británicos habían perfeccionado el arte de la invasión aérea. Sin embargo, en la siguiente gran operación con paracaidistas no se repitió el éxito de Normandía. En agosto de 1944, el general Montgomery decidió lanzar un ataque aéreo masivo sobre puentes estratégicos de Holanda. Las fuerzas las encabezaba la primera división aerotransportada británica y las divisiones 82 y 101 de los Estados Unidos. La operación recibió el nombre en clave de Market Garden. Su objetivo era apoderarse de puentes situados tras las líneas enemigas y preparar el camino para el avance de los aliados hacia Alemania. La primera división británica se apoderaría de la cabeza de puente de la ciudad holandesa de Arnhem. Era el que estaba situado más lejos de las líneas enemigas, y como señaló proféticamente el comandante británico Frederick Browning, se trataba de un puente demasiado lejano. El 17 de septiembre, los bombarderos de la RAF despegaron arrastrando planeadores. Pronto se les unieron los Dakotas de la RAF, que transportaban a la primera brigada paracaidista británica, y la enorme formación conjunta se dirigió hacia el continente. Aquel mismo día, Johnny Johnson, el as de la RAF, regresaba a su base en Bélgica. Recuerda su sorpresa cuando vio a las fuerzas británicas. Vi toda esa masa de planeadores y aviones de transporte dirigiéndose hacia el Rin. Miles de planeadores, cazas, Mustangs y Spitfires. Y cuando regresé a la base pregunté qué era lo que estaba pasando. Quería saber qué significaban esos miles de cazas y bombarderos del Reino Unido. Y me dijeron que no lo sabían y que llamarían al cuartel general. Así que llamamos al cuartel general y nos dijeron, es la invasión de Arnhem. Y fue entonces cuando nos enteramos. Para evitar los cañones alemanes, el punto elegido por la RAF para el aterrizaje estaba a 11 kilómetros al este de la ciudad de Arnhem. Los problemas empezaron en el momento en que los planeadores tocaron el suelo. Cuando los soldados bajaban dando tumbos de los planeadores destrozados, se enfrentaban a una marcha de 11 kilómetros hasta Arnhem. Eso significaba tener que avanzar luchando a través de una zona de densos bosques y luego de suburbios, antes de enfrentarse al verdadero combate que les esperaba en la ciudad. Pero el mayor error que se cometió en Arnhem no fue la distancia que separaba la zona de aterrizaje del puente, sino que el primer día no se lanzaron tropas suficientes. El segundo batallón británico se las arregló de alguna forma para llegar al puente, pero unas fuerzas acorazadas alemanas con las que no contaban cortaron sus líneas de suministro. Al segundo día el contacto por radio se interrumpió y la operación entera se sumió en el caos. Los británicos no contaron siquiera con la colaboración de la naturaleza. Las nubes bajas impedían el apoyo aéreo y el reabastecimiento. Por fin, el 19 de septiembre, los Dakotas de la RAF desafiaron al mal tiempo y al intenso fuego antiaéreo, en un esfuerzo por reabastecer a las ensangrentadas tropas. 55 Dakotas fueron abatidos y murieron más de 100 aviadores. Los aviones supervivientes consiguieron lanzar sus cargamentos, que cayeron en manos alemanas. Los mensajes de radio en los que les indicaban una nueva zona para el lanzamiento no habían sido recibidos. Al final, fue este fallo en las comunicaciones el que selló el destino de la operación de Arnhem.
Las radios de nuestros aviones no tenían la misma frecuencia que las de los paracaidistas, que no podían llamar pidiendo apoyo. La planificación fue realmente desastrosa, fue un fracaso. La primera división aerotransportada británica quedó destruida casi por completo. De 10.000 hombres, 6.000 fueron hechos prisioneros y más de 1.000 murieron. La guerra no tendría un final rápido. Al llegar la primavera de 1945, el ejército británico se abría camino a través del bosque de Richwood, empujando a los alemanes hacia el Rin. En el sur, el ejército de los Estados Unidos avanzaba manzana a manzana por las calles de Colonia. Después de que la ciudad cayese en manos de los aliados, las tropas británicas y estadounidenses se reunieron junto a las orillas del Rin, descubriendo que la mayor parte de los puentes estaban en ruinas. Las fuerzas tendrían que cruzar en barcas hasta una zona fuertemente defendida. El escenario estaba preparado para la última gran invasión aérea de la guerra en Europa. Los mandos aéreos británicos no repetirían los errores cometidos en Arnhem. Los aliados lanzarían a todos sus paracaidistas sobre los objetivos o muy cerca de ellos. Esta vez llegarían en masa. Una fuerza aerotransportada conjunta de 19.000 hombres tomaría tierra en tan solo 40 minutos, lo que no daría tiempo de reacción a los alemanes. Mientras el segundo ejército británico cruzaba el Rin, miles de paracaídas blancos se abrían ante sus ojos. 541 Dakotas y más de 1.000 planeadores oscurecieron los cielos en la mayor invasión aérea de toda la guerra. Para los defensores alemanes parecía que el grueso de la ofensiva aliada llovía del cielo. A las 3 de la tarde, los paracaidistas se habían unido a las fuerzas de tierra y se había completado el paso del Rin. Las divisiones aerotransportadas se pusieron bajo el mando del segundo ejército e iniciaron la marcha final sobre Berlín. Las llanuras de Salisbury. Esta región de campos ondulados del sudoeste de Inglaterra ha sido desde hace mucho tiempo el principal campo de entrenamiento del ejército británico. Este tranquilo y pequeño campo de aviación es en realidad una zona de lanzamiento que visitan con frecuencia los aviadores de la RAF que vuelan en los Hércules C-130. No siempre es posible aterrizar, ya sea para llevar suministros a un campo de batalla o para llevar ayuda humanitaria a una población hambrienta. Una de las tareas más difíciles de la RAF es el lanzamiento de un gran cajón de suministros sobre el objetivo fijado, desde un avión que vuela a 200 nudos. Un C-130 puede lanzar desde pequeñas cajas de 20 kilos hasta grandes contenedores de 15.000 kilos. Dependiendo de la localización de las tropas terrestres hostiles, los suministros se pueden lanzar desde muy cerca del suelo hasta alturas de 7.500 metros. Por regla general, cuanto más bajo se vuele, más preciso será el lanzamiento. El navegante es el responsable de marcar el punto de lanzamiento. Mientras el Hércules se acerca al objetivo, enviará la señal al jefe de carga, en la bodega del avión, y en el momento preciso dirá, luz verde. Una luz verde se enciende entonces en la parte trasera del avión, y el cargamento se deja caer por la rampa. El lanzamiento de comida y suministros es una gran tarea humanitaria de la RAF. La RAF perfeccionó este sistema durante la Segunda Guerra Mundial en Birmania, que estaba en poder de los japoneses. Cuando las tropas japonesas invadieron Birmania en 1942, los británicos se adentraron en las densas junglas de la frontera entre Birmania y la India. Desde allí, una fuerza especial compuesta por tropas indias y británicas lanzó incursiones de guerrillas al corazón de Birmania. El grupo recibió el nombre de Chindits, que en birmano significa leones, y estaba al mando del general de brigada Orde Charles Wingate.
Protegidos por la jungla, los Chindits se adentraron en Birmania, volando puentes y cortando las líneas de comunicación mientras avanzaban. Pero solo se les podía reabastecer desde el aire. Todos los grupos de combate de los Chindits estaban supervisados por un oficial de enlace de la RAF. Por radio, los hombres guiaban a los aviones de transporte C-47 hasta zonas de lanzamiento secretas situadas tras las líneas enemigas. Los aviones prestados por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos no contaban con la protección de una escolta de cazas. A menudo los pilotos de la RAF volaban a tan solo 20 metros del suelo de la jungla, para no revelar la localización de sus guerrilleros. Para cuando los hombres de Wingate se retiraron de Birmania, en junio de 1943, la RAF había lanzado más de 300 toneladas de suministros sin perder ni un solo avión. A finales de año, los aliados cruzaron la frontera en un arriesgado intento por reconquistar Birmania. Pero un salvaje contraataque obligó a retroceder a los británicos, y en abril de 1944 la ciudad india de Kohima fue rodeada por las tropas japonesas. Un día tras otro, los pesados Dakotas de la RAF desafiaron a la artillería enemiga, lanzando alimentos y suministros sobre la ciudad. Incapaces de tomar Kohima, los exhaustos japoneses se retiraron de la India. Las fuerzas aliadas, alentadas por la victoria, persiguieron a los japoneses y comenzaron la reconquista de Birmania. Los lanzamientos de suministros de la RAF ayudaron a resistir en el lejano oriente, pero el mundo cambia deprisa. La siguiente gran operación de abastecimiento de la RAF voló sobre las cabezas de sus aliados de guerra, llevando comida y suministros a sus antiguos enemigos. El puente aéreo sobre Berlín fue la primera gran operación de la RAF en la Guerra Fría, y no fue una tarea fácil. Alimentar a 2,5 millones de berlineses occidentales requería 2.500 toneladas de comida diarias. El mando de transportes de la RAF envió permanentemente misiones durante más de 8 meses, ayudando a romper el bloqueo soviético. Mientras la Guerra Fría se iba calentando, el mando de transporte se centró en el reabastecimiento de las tropas británicas en Europa. Sus pesados aviones seguían siendo una flotilla anticuada, compuesta principalmente por aviones de la Segunda Guerra Mundial, pero en 1967 la RAF recibió los Hércules C-130. En 1973 los escuadrones de Hércules volaron a Nepal, que estaba azotado por el hambre, lanzando casi 2 millones de kilos de alimentos en un mes. En 1985 los aviones de la RAF volvieron a realizar misiones contra el hambre, esta vez en Etiopía. Más recientemente esos escuadrones volaron a diario sobre Somalia y Ruanda. En la década de los 90 la RAF centró otra vez su atención en un campo de batalla europeo. Los gobiernos occidentales consideraron que era necesario tratar de recomponer los destrozados restos de la antigua Yugoslavia. Un avión C-130 de la RAF sobrevuela la costa de Croacia, dirigiéndose a la ciudad portuaria de Split. En 1996, los Hércules de la RAF volaban una vez al día a Croacia para reabastecer a las fuerzas británicas de pacificación. Durante la larga guerra de Yugoslavia, una gran parte de la costa croata se vio libre de los salvajes combates que se libraban en el interior. Al otro lado de las montañas costeras está Bosnia, desgarrada por la guerra. Para desplegar tropas y suministros en la antigua zona de guerra, la RAF recurre a su fuerza de apoyo, compuesta por helicópteros Chinook CH-47. A principios de 1996, los escuadrones de Chinooks llegaron a Croacia para sumarse a la IFOR, la Fuerza de Intervención Conjunta de la OTAN. El sargento Grant Robertson participó en el primer despliegue de la RAF. Cuando llegaron, las fuerzas de la OTAN no tuvieron precisamente un cálido recibimiento. Al principio nos recibieron con ametralladoras, pero luego te tranquilizas y la cosa no es tan grave. ¿Eso fue después del alto el fuego? Sí. La Fuerza de Intervención de la OTAN reemplazó a la Misión de Paz de las Naciones Unidas, que había estado en la región desde 1992.
Para los pilotos de la RAF que habían volado bajo el mando de las Naciones Unidas, este cambio de poderes fue muy bien recibido. Simon Falla, piloto del Chinook, nos lo explica. Esta situación era bastante más excitante para nosotros porque se habían acabado las boinas azules y los aviones pintados de blanco. Y ahora íbamos a realizar el tipo de trabajo para el que nos habían adiestrado, que era actuar como militares, aunque apoyando a la comunidad local. Pero esto significaba que podíamos mostrar un gesto más duro a los bandos que habían estado combatiendo y adoptar una postura bastante más agresiva. En una pequeña base de la costa adriática, un par de Chinooks parten a cumplir una misión en Bosnia. A bordo van observadores militares y civiles para controlar la inestable paz del sector británico. La contribución británica a las fuerzas de la OTAN en Bosnia solo fue superada en número por las de los Estados Unidos. Se desplegaron 13.000 soldados británicos, el 11% del ejército. Para la misión de hoy, los Chinooks reciben los nombres en clave de Skyhawk 1 y Skyhawk 2. Su ruta pasará por la ciudad croata de Split antes de dirigirse hacia el accidentado terreno de Bosnia. Las cimas montañosas que separan Croacia de Bosnia son tan simbólicas como geográficamente significativas. A un lado se extiende la tranquila costa dálmata y al otro hay un país desgarrado por años de guerra. Mientras los Chinooks cruzan las montañas, sus tripulaciones se preparan para lo peor. En cuanto entramos en Bosnia, activamos todos nuestros sistemas de autodefensa, como los interceptores de misiles, las alarmas contra misiles o el sistema de lanzamiento de bengalas, así como el armamento del Chinook, que lleva una mini ametralladora junto a la puerta. Lo que hacemos entonces básicamente es volar en actitud defensiva para protegernos de un posible ataque antiaéreo desde el suelo o de los misiles tierra-aire. Una vez en el interior de Bosnia, el Chinook sobrevuela una zona controlada por fuerzas de los Estados Unidos. El artillero aprovecha la ocasión para practicar su puntería contra blancos situados en el suelo. Un Chinook no está destinado a ser un avión de combate. La mini ametralladora instalada en la puerta es en realidad un arma defensiva y disuasoria. La tripulación también puede lanzar una lluvia de bengalas para confundir a los misiles atraídos por el calor. Mientras el par de Chinooks se adentra en Bosnia, sus tripulantes hacen pruebas para comprobar que funciona el lanzador de bengalas. La primera parada del día se hará en la ciudad bosnia de Gornji Bakuf. Después de la firma del acuerdo de Dayton, Gornji Bakuf se convirtió en el cuartel general del ejército británico. Mientras los hombres de la RAF se acercan a la ciudad, las cicatrices de la guerra empiezan a aparecer por debajo de ellos. Han destruido pueblos sin ninguna importancia estratégica. En algunas zonas, las casas de un lado de la carretera han sido bombardeadas, mientras que las del otro lado están intactas. Es un lúgubre indicio de la limpieza étnica. Desde la parte trasera del helicóptero, el responsable de la carga mira hacia atrás, cubriendo el punto ciego del helicóptero. El extremo de las paletas del rotor trasero llega a estar a una distancia de más de 18 metros por detrás del asiento del piloto. E incluso a los pilotos más experimentados les ayuda el contar con un par de ojos que comprueban si hay árboles o cables eléctricos por detrás del helicóptero. Para las tropas británicas de Gornji Bakuf, el despliegue en Bosnia ha tenido sus momentos bajos. Poco después de su llegada fueron disparados por atacantes desconocidos. Luego, 3 soldados británicos del cuerpo de dragones murieron cuando su vehículo blindado pisó una mina.
En esta parte de Bosnia, las minas terrestres siguen siendo la mayor amenaza. De hecho, se calcula que en algunos de los valles más remotos se tardará más de 60 años en retirar todas las minas. Una vez recogidas las tropas, el Chinook se dirige hacia el norte, llevando a los soldados al campo de batalla de una de las regiones más disputadas de Bosnia. Para prepararse para la guerra, la RAF y la 24 Brigada Aérea Móvil del Ejército se reúnen aquí, en el campo de entrenamiento de Stanford, en East Anglia. El objetivo es simular las cambiantes exigencias de una batalla, llevando y trayendo tropas y suministros a la zona de combate. La comunicación fluida entre la RAF y el ejército es la base de la movilidad aérea. Algunos miembros de la RAF están trabajando por primera vez con el ejército, entre ellos la navegante Penny Skies. Solo llevo en el escuadrón algo menos de 2 semanas, de modo que estos son mis primeros ejercicios de cualquier tipo, y los encuentro muy interesantes. El buen tiempo ayuda a los ejercicios, porque puedes ver hacia dónde vas y lo que haces. A veces se nubla un poco sobre el mar. Ayer nos dijeron que iba a hacer mal tiempo, pero luego no fue para tanto. El mal tiempo empeora mucho la situación, sobre todo cuando tienes muchos aviones alrededor, y no puedes ver demasiado bien, pero en realidad eso es lo único malo. En el campo de batalla, a la 24 Brigada Aérea Móvil Británica se suman brigadas de Alemania y Holanda, y un comando paracaidista de Bélgica. El sargento Grant Robertson, al que dispararon en Bosnia, conoce los límites del combate simulado. La mitad del problema de volar en una zona pequeña como esta es que hay una situación artificial propia de un ejercicio. Aquí sobrevolamos unas zonas donde hay enemigos, cosa que no ocurriría normalmente porque se trata de un área muy pequeña, y eso tenemos que aceptarlo, aunque por ahora no existe la simulación de una amenaza tierra-aire. Pero sí hay un enemigo simulado. El papel lo interpretan los soldados de la Royal Anglia. Son un cuerpo pequeño, pero dotado de una gran movilidad y capaz de ofrecer diferentes estilos de combate. Simulan que son una fuerza paramilitar, una fuerza regular. Nosotros hemos estado transportando cañones y armamento ligero, detectores e interceptores de misiles tierra-aire, combustible, tanques de combustible y tropas, desde luego. Un Chinook no transporta todo el cargamento en su interior. 3 ganchos situados en la parte inferior de los helicópteros les permiten levantar hasta 12 toneladas de carga. El combustible es vital para un ejército en el campo de batalla. Aquí vemos cómo enganchan a un Chinook 4 enormes bidones de gasolina, cada uno de los cuales contiene 2000 litros. Ese combustible es suficiente para reabastecer a 2 Chinooks en el campo de batalla. A través de una abertura del suelo, Grant y sus compañeros vigilan la altura a la que está el Chinook y dan instrucciones al piloto para que la ajuste adecuadamente. Para un helicóptero, la fase más peligrosa del vuelo es cuando se cierne a poca distancia del suelo. Si falla uno de los motores, no hay tiempo para reaccionar. El objetivo de la maniobra es coger el combustible y ponerse en marcha lo más deprisa posible. Mientras el clima ayude, se puede hacer en cuestión de minutos, y gracias a la tecnología moderna, resulta casi igual de fácil cuando se hace de noche.
Lo más interesante que nos ha pasado en el mundo del helicóptero, en mi opinión, es el uso de este artefacto, las gafas de visión nocturna que básicamente intensifican la imagen. Parecen unos prismáticos, pero la luz no los atraviesa de la misma forma. La luz que llega aquí, a la parte exterior, es convertida en electrones que producen una imagen en la parte de atrás, de una forma parecida a una pantalla de televisión. Cuando miro con estas gafas veo una imagen monócroma, verde, del mundo exterior. Como estas gafas son capaces de intensificar tanto la luz, puedo usarlas en las noches más oscuras y obtengo una imagen. Las gafas de visión nocturna permiten ver casi todos los detalles que se ven durante el día. Pero como también intensifican la luz invisible del espectro, se pueden ver cosas que uno no esperaría ver. Cuando aterriza un Chinook, produce lo que parece ser una electricidad estática en las partículas de polvo que hacen girar los rotores, y entonces se ve una especie de halo brillante alrededor de los rotores del helicóptero que puede ver cualquiera que tenga unas gafas de visión nocturna. Supongo que resulta visible a una distancia de 800 o 600 metros, y eso, unido al ruido del aparato, revela tu posición y te obliga a cambiar de táctica. La posibilidad de ver una luz que normalmente es invisible al ojo humano proporciona una visión del mundo casi surreal. Pero eso puede usarse en provecho propio. Las tripulaciones de la RAF pueden espiar al enemigo, y a menos que éste también lleve gafas de visión nocturna, no tendrá ni idea de que lo están observando. La otra cosa interesante que tiene el uso de gafas de visión nocturna es que te mueves en un mundo infrarrojo, lo que quiere decir que si tienes bengalas o cohetes de señales infrarrojos, puedes darles muchos usos desde el helicóptero. Y en el mundo invisible de los rayos infrarrojos también puedes usar el láser. Todo eso lo pueden utilizar los tripulantes desde la puerta delantera o desde la rampa para iluminar las zonas de interés. Cuando un Chinook se acerca a una zona de recogida, los soldados amigos se identifican con una linterna infrarroja. Aquí el aparato de la RAF desciende sobre dos pequeños vehículos. Los soldados de abajo también llevan gafas de visión nocturna que les permiten ver con claridad la parte inferior del Chinook. Las gafas de visión nocturna tienen sus limitaciones. La imagen bidimensional impide que quienes las usan tengan una percepción de la profundidad. Además, como la imagen que dan es monocroma, todas las luces distantes aparecen como manchas blancas. Esto crea un problema porque en el mundo de la aviación el color de ciertas luces proporciona al piloto informaciones importantes. Con las gafas de visión nocturna es difícil ver los cables de alta tensión, lo cual es muy peligroso dado que los helicópteros de la RAF pasan mucho tiempo cerca del suelo. Así que en lugar de buscar los cables, la tripulación mantiene los ojos bien abiertos para descubrir las grandes torres metálicas que los sostienen. Entonces el piloto vuela por encima de las torres para estar seguro de evitar los cables. Puede que volar de noche a poca altitud sobre árboles y cables eléctricos parezca un peligro innecesario, pero en una zona de guerra es aún más peligroso volar a grandes altitudes. Los tripulantes de los Chinooks tienen pocos medios para protegerse y a veces la mejor defensa es arrimarse lo más posible al suelo. En las operaciones nocturnas solemos volar a menor altitud, porque muchos de los sistemas capaces de detectarnos, los sistemas de misiles o sistemas de artillería antiaérea, etc., no pueden hacerlo por debajo de una cierta cota. Así que cuando puedo bajar hasta unos 45 metros del suelo, que es lo que me suelen permitir estas gafas, puedo evitar esos peligros. En 1990, evitar los peligros se convirtió en una cuestión de vida o muerte. La guerra contra Irak dio a los aviadores la oportunidad de volar en el tipo de misiones para las que se preparan tan diligentemente, misiones que tal vez sean las más peligrosas y que sin duda son las más secretas. Allí se estaban desarrollando operaciones de otros tipos y los Chinooks participaron en algunas de ellas. Pero es un tema sobre el que no tengo un conocimiento personal o que todavía sigue siendo un poco delicado. Así que si no les importa voy a pasar del tema.
En estas misiones secretas participaba el Servicio Aéreo Especial, el SAS, un cuerpo de élite británico. Mucho antes de que las fuerzas de la coalición invadieran Irak, los miembros del SAS se estaban lanzando en paracaídas tras las líneas enemigas. Los pilotos de la RAF tenían que penetrar hasta el corazón de Irak. Estas misiones se realizaban en la oscuridad, volando a muy poca distancia del suelo del desierto. Oficialmente la RAF no confirmará ni negará haber participado en misiones especiales sobre Irak. Pero los libros escritos por miembros del SAS que habían participado en la Guerra del Golfo indican que el objetivo de las misiones eran los lanzadores móviles de misiles Scud, y en particular los que disparaban contra Israel. El resultado de estas misiones jamás se hizo público. En el campo de entrenamiento de Stanford, en Norfolk, Inglaterra, las fuerzas amigas se preparan para un ataque a gran escala contra un campo de aviación enemigo. La misión la encabeza un comando de una brigada de paracaidistas belga, y la RAF se ocupará del lanzamiento. El ataque será observado de cerca por altos mandos militares. El comandante belga informa a los pilotos de la RAF acerca de los detalles del ataque. La misión requiere una coordinación precisa, especialmente entre los aviadores. 7 Chinooks y 2 helicópteros de apoyo alemanes convergirán en una pequeña zona al mismo tiempo. La clave del ejercicio es el despliegue rápido, dejar a las tropas en el suelo y marcharse. Durante estos ejercicios multinacionales, las tripulaciones de la RAF vuelan a menudo bajo el mando de un oficial extranjero. En 1992, el mando aliado de la OTAN en Europa creó un cuerpo de reacción rápida para que se ocupase de las cambiantes amenazas de un mundo cambiante. El cuerpo de Chinooks y la Brigada Aérea Móvil vuelan ahora junto a holandeses, alemanes y belgas bajo el mando de una división aerotransportada multinacional. Cada una de las 4 brigadas es un grupo equipado con poco peso y dotado de gran movilidad, capaz de un rápido despliegue en cualquier lugar del mundo. La clave del éxito está en la movilidad, la flexibilidad y la sorpresa. Cada uno de los Chinooks transporta hasta 50 soldados. En cuanto han subido a bordo, comienza la operación. APU back. Fuel boost pumps can all go on. Happy with that. Your scan check if you would, please, medic. El despliegue en masa está cuidadosamente orquestado. Uno tras otro, los grandes Chinooks emprenden vuelo. En menos de un minuto ya estarán en camino hacia la zona de lanzamiento. Una vez que están situados sobre el campo de batalla, el ataque está en manos de la RAF. Los Chinooks han adoptado una formación dispersa y vuelan justo por encima de los árboles para situarse por debajo de los radares enemigos. Para simular el fuego de tierra, los pilotos hacen maniobras evasivas, zigzagueando sobre los campos abiertos de East Anglia. Mientras avanzan, los aviadores mantienen los ojos bien abiertos por si hay cables de alta tensión. Cuando el piloto se acerca a un tendido eléctrico, sube el helicóptero hasta una altitud segura, rebasa los cables y vuelve a descender a un nivel de poca altitud. Mientras la RAF se acerca al aeródromo enemigo, se intensifica el contacto por radio entre los pilotos. Aterrizar 7 Chinooks en un área reducida es siempre un riesgo. Cada piloto debe elegir un lugar y tomar tierra sin vacilar, pero también debe dejar espacio suficiente entre su helicóptero y los otros para evitar una catástrofe. Aunque este ataque no es más que un ejercicio, los aviadores segregan tanta adrenalina como en una operación de verdad.
Una vez en el suelo, el comando de paracaidistas belgas se dirige al aeródromo enemigo. Al cabo de 1 hora la batalla se habrá ganado. Pero para la RAF, la finalidad del ejercicio consiste en algo más. Nuestra misión es apoyar al ejército en el campo de batalla. Así que en estos ejercicios les ayuda nuestra presencia y a nosotros nos ayuda a trabajar con ellos. En Lyneham transportan armas, equipo, tropas y ayuda humanitaria a cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. De la base aérea de Lyneham despegan 4 escuadrones de primera línea que junto con una unidad de instrucción suman 60 aviones. Durante conflictos como los de las Malvinas y el Golfo, las tripulaciones de los Hércules realizaron misiones durante las 24 horas del día. Cuando estalla una guerra, los Hércules son a menudo los primeros en llegar al escenario de la acción. A veces eso significa sobrevolar partes del mundo bajo fuego enemigo o aterrizar en pistas inadecuadas y sin pavimentar. Hoy, esta tripulación despega de la base de Lyneham con destino a Split, la ciudad portuaria de Croacia. A bordo van miembros del ejército británico y observadores civiles, encargados de estudiar la frágil paz de Bosnia. Volaremos por encima del sudeste de Inglaterra, cruzaremos el canal y después de dejar atrás Bruselas, atravesaremos el centro y el sur de Alemania. Sobrevolaremos Austria y los Alpes austríacos y entraremos en el norte de Italia. Luego seguiremos a lo largo de la costa del este de Italia hasta Ancona. Y entonces cruzaremos el Adriático hasta llegar a Split. Split es nuestro destino. El transporte aéreo de tropas y suministros es una parte fundamental de la guerra moderna. Pero esto no fue siempre así. El concepto actual de puente aéreo fue creado a partir de las amargas lecciones aprendidas hace más de medio siglo. En 1942 los británicos y los Estados Unidos decidieron que había que derrotar a Alemania antes de atacar a Japón. El norte de África fue el campo de batalla. Las fuerzas alemanas al mando del mariscal de campo Erwin Rommel tenían que ser expulsadas del desierto para abrir las puertas hacia lo que Churchill llamó la parte más vulnerable de Europa. La batalla la ganaron y la perdieron los tanques. Los paracaidistas tuvieron un papel limitado. Pero las cosas estaban a punto de cambiar. En marzo de 1943, el norte de África estaba en manos de los aliados, y los británicos se prepararon para el primer gran lanzamiento de paracaidistas sobre Europa. En julio, los aliados lanzaron la Operación Husky, la invasión de Sicilia. Antes de desembarcar en las playas, lanzarían paracaidistas sobre lugares estratégicos de la isla. Los primeros paracaidistas británicos se lanzaron sobre la costa del sudeste de Sicilia. Los americanos lo hicieron en el oeste de la isla. Pero el asalto no salió según lo planeado. El mal tiempo y la inexperiencia produjeron una enorme confusión. Las tropas estaban esparcidas a lo largo de grandes distancias. A las 3 de la tarde, los paracaidistas se habían unido a las fuerzas de tierra y se había completado el paso del Rin. Las divisiones aerotransportadas se pusieron bajo el mando del segundo ejército e iniciaron la marcha final sobre Berlín. Las llanuras de Salisbury. Esta región de campos ondulados del sudoeste de Inglaterra ha sido desde hace mucho tiempo el principal campo de entrenamiento del ejército británico. Este tranquilo y pequeño campo de aviación es en realidad una zona de lanzamiento que visitan con frecuencia los aviadores de la RAF que vuelan en los Hércules C-130. No siempre es posible aterrizar, ya sea para llevar suministros a un campo de batalla o para llevar ayuda humanitaria a una población hambrienta. Una de las tareas más difíciles de la RAF es el lanzamiento de un gran cajón de suministros sobre el objetivo fijado, desde un avión que vuela a 200 nudos. 15 seconds. Action stations. Action stations.
Un C-130 puede lanzar desde pequeñas cajas de 20 kilos hasta grandes contenedores de 15.000 kilos. Dependiendo de la localización de las tropas terrestres hostiles, los suministros se pueden lanzar desde muy cerca del suelo hasta alturas de 7.500 metros. Por regla general, cuanto más bajo se vuele, más preciso será el lanzamiento. El navegante es el responsable de marcar el punto de lanzamiento. Mientras el Hércules se acerca al objetivo, enviará la señal al jefe de carga, en la bodega del avión, y en el momento preciso dirá, luz verde. Una luz verde se enciende entonces en la parte trasera del avión, y el cargamento se deja caer por la rampa. El lanzamiento de comida y suministros es una gran tarea humanitaria de la RAF. La RAF perfeccionó este sistema durante la Segunda Guerra Mundial en Birmania, que estaba en poder de los japoneses. Cuando las tropas japonesas invadieron Birmania en 1942, los británicos se adentraron en las densas junglas de la frontera entre Birmania y la India. Desde allí, una fuerza especial compuesta por tropas indias y británicas lanzó incursiones de guerrillas al corazón de Birmania. El combustible es vital para un ejército en el campo de batalla. Aquí vemos cómo enganchan a un Chinook 4 enormes bidones de gasolina, cada uno de los cuales contiene 2.000 litros. Ese combustible es suficiente para reabastecer a 2 Chinooks en el campo de batalla. A través de una abertura del suelo, Grant y sus compañeros vigilan la altura a la que está el Chinook y dan instrucciones al piloto para que la ajuste adecuadamente. Para un helicóptero, la fase más peligrosa del vuelo es cuando se cierne a poca distancia del suelo. Si falla uno de los motores, no hay tiempo para reaccionar. El objetivo de la maniobra es coger el combustible y ponerse en marcha lo más deprisa posible. Mientras el clima ayude, se puede hacer en cuestión de minutos, y gracias a la tecnología moderna, resulta casi igual de fácil cuando se hace de noche. Lo más interesante que nos ha pasado en el mundo del helicóptero, en mi opinión, es el uso de este artefacto, las gafas de visión nocturna que básicamente intensifican la imagen. Parecen unos prismáticos, pero la luz no los atraviesa de la misma forma. La luz que llega aquí, a la parte exterior, es convertida en electrones que producen una imagen en la parte de atrás, de una forma parecida a una pantalla de televisión. Cuando miro con estas gafas veo una imagen monócroma, verde, del mundo exterior. Como estas gafas son capaces de intensificar tanto la luz, puedo usarlas en las noches más oscuras y obtengo una imagen. Las gafas de visión nocturna permiten ver casi todos los detalles que se ven durante el día. Pero como también intensifican la luz invisible del espectro, se pueden ver cosas que uno no esperaría ver. Cuando aterriza un Chinook, produce lo que parece ser una electricidad estática en las partículas de polvo que hacen girar los rotores, y entonces se ve una especie de halo brillante alrededor de los rotores del helicóptero que puede ver cualquiera que tenga unas gafas de visión nocturna. Supongo que resulta visible a una distancia de 800 o 600 metros, y eso, unido al ruido del aparato, revela tu posición y te obliga a cambiar de táctica. La posibilidad de ver una luz que normalmente es invisible al ojo humano proporciona una visión del mundo casi surreal. Pero eso puede usarse en provecho propio. Las tripulaciones de la RAF pueden espiar al enemigo, y a menos que esto de Chinooks y la Brigada Aérea Móvil vuelan ahora junto a holandeses, alemanes y belgas bajo el mando de una división aerotransportada multinacional. Cada una de las 4 brigadas es un grupo equipado con poco peso y dotado de gran movilidad, capaz de un rápido despliegue en cualquier lugar del mundo. La clave del éxito está en la movilidad, la flexibilidad y la sorpresa.
Cada uno de los Chinooks transporta hasta 50 soldados. En cuanto han subido a bordo, comienza la operación. Forward gated. APU back. Fuel boost pumps can all go on. Happy with that. Your scan check if you would please, Medic. El despliegue en masa está cuidadosamente orquestado. Uno tras otro, los grandes Chinooks emprenden vuelo. En menos de un minuto ya estarán en camino hacia la zona de lanzamiento. Just put it to reversionary, just check it might be. I'm happy. Back to primary. Una vez que están situados sobre el campo de batalla, el ataque está en manos de la RAF. Los Chinooks han adoptado una formación dispersa y vuelan justo por encima de los árboles para situarse por debajo de los radares enemigos. Para simular el fuego de tierra, los pilotos hacen maniobras evasivas, zigzagueando sobre los campos abiertos de East Anglia. Mientras avanzan, los aviadores mantienen los ojos bien abiertos por si hay cables de alta tensión. Cuando el piloto se acerca a un tendido eléctrico, sube el helicóptero hasta una altitud segura, rebasa los cables y vuelve a descender a un nivel de poca altitud. Mientras la RAF se acerca al aeródromo enemigo, se intensifica el contacto por radio entre los pilotos. Aterrizar 7 Chinooks en un área reducida es siempre un riesgo. Cada piloto debe elegir un lugar y tomar tierra sin vacilar, pero también debe dejar espacio suficiente entre su helicóptero y los otros para evitar una catástrofe. Aunque este ataque no es más que un ejercicio, los aviadores segregan tanta adrenalina como en una operación de verdad. Ejército, e iniciaron la marcha final sobre Berlín. Las llanuras de Salisbury. Esta región de campos ondulados del sudoeste de Inglaterra ha sido desde hace mucho tiempo el principal campo de entrenamiento del ejército británico. Este tranquilo y pequeño campo de aviación es en realidad una zona de lanzamiento que visitan con frecuencia los aviadores de la RAF que vuelan en los Hércules C-130. No siempre es posible aterrizar, ya sea para llevar suministros a un campo de batalla o para llevar ayuda humanitaria a una población hambrienta. Una de las tareas más difíciles de la RAF es el lanzamiento de un gran cajón de suministros sobre el objetivo fijado, desde un avión que vuela a 200 nudos. 15 seconds. Action stations. Un C-130 puede lanzar desde pequeñas cajas de 20 kilos hasta grandes contenedores de 15.000 kilos. Dependiendo de la localización de las tropas terrestres hostiles, los suministros se pueden lanzar desde muy cerca del suelo hasta alturas de 7.500 metros. Por regla general, cuanto más bajo se vuele, más preciso será el lanzamiento. Good speed to turn. Got armed objects. Clear right. Lights and bags. Kilo Papa 8 X-ray 12 running in live drop. El navegante es el responsable de marcar el punto de lanzamiento. Mientras el Hércules se acerca al objetivo, enviará la señal al jefe de carga, en la bodega del avión, y en el momento preciso dirá, luz verde. Una luz verde se enciende entonces en la parte trasera del avión y el cargamento se deja caer por la rampa. El lanzamiento de comida y suministros es una gran tarea humanitaria de la RAF. La RAF perfeccionó este sistema durante la Segunda Guerra Mundial en Birmania, que estaba en poder de los japoneses.
Cuando las tropas japonesas invadieron Birmania en 1942, los británicos se adentraron en las densas junglas de la frontera entre Birmania y la India. Desde allí, una fuerza especial compuesta por tropas indias y británicas lanzó incursiones de guerrillas al corazón de Birmania. El grupo recibió el nombre de Chindits, que en birmano significa leones, y estaba al mando del general de brigada Orde Charles Wingate. Protegidos por la jungla, los Chindits se adentraron en Birmania volando puentes y cortando las líneas de comunicación mientras avanzaban. Pero solo a las 3 de la tarde, los paracaidistas se habían unido a las fuerzas de tierra y se había completado el paso del Rin. Las divisiones aerotransportadas se pusieron bajo el mando del Segundo Ejército e iniciaron la marcha final sobre Berlín. Las llanuras de Salisbury. Esta región de campos ondulados del sudoeste de Inglaterra ha sido desde hace mucho tiempo el principal campo de entrenamiento del ejército británico. Este tranquilo y pequeño campo de aviación es en realidad una zona de lanzamiento que visitan con frecuencia los aviadores de la RAF que vuelan en los Hércules C-130. No siempre es posible aterrizar, ya sea para llevar suministros a un campo de batalla o para llevar ayuda humanitaria a una población hambrienta. Una de las tareas más difíciles de la RAF es el lanzamiento de un gran cajón de suministros sobre el objetivo fijado, desde un avión que vuela a 200 nudos. 15 seconds. Action stations. Action stations. Un C-130 puede lanzar desde pequeñas cajas de 20 kilos hasta grandes contenedores de 15.000 kilos. Dependiendo de la localización de las tropas terrestres hostiles, los suministros se pueden lanzar desde muy cerca del suelo hasta alturas de 7.500 metros. Por regla general, cuanto más bajo se vuele, más preciso será el lanzamiento. Good speed for turn. Got our objects. Clear right. Lights and bags. Kilo Papa 8 X-ray 12 running in live drop. El navegante es el responsable de marcar el punto de lanzamiento. Mientras el Hércules se acerca al objetivo, enviará la señal al jefe de carga, en la bodega del avión, y en el momento preciso dirá, luz verde. Una luz verde se enciende entonces en la parte trasera del avión y el cargamento se deja caer por la rampa. El lanzamiento de comida y suministros es una gran tarea humanitaria de la RAF. La RAF perfeccionó este sistema durante la Segunda Guerra Mundial en Birmania, que estaba en poder de los japoneses. Cuando las tropas japonesas invadieron Birmania en 1942, los británicos se adentraron en las densas junglas de la frontera entre Birmania y la India. Desde allí, una fuerza especial compuesta por tropas indias y británicas lanzó incursiones de guerrillas al corazón de Birmania. El grupo recibió el nombre de Chindits, que en birmano significa leones, y estaba al mando del general de brigada Orde Charles Wingate. Durante la larga guerra de Yugoslavia, una gran parte de la costa croata se vio libre de los salvajes combates que se libraban en el interior. Al otro lado de las montañas costeras está Bosnia, desgarrada por la guerra. Para desplegar tropas y suministros en la antigua zona de guerra, la RAF recurre a su fuerza de apoyo, compuesta por helicópteros Chinook CH-47. A principios de 1996, los escuadrones de Chinooks llegaron a Croacia para sumarse a la IFOR, la Fuerza de Intervención Conjunta de la OTAN. El sargento Grant Robertson participó en el primer despliegue de la RAF. Cuando llegaron, las fuerzas de la OTAN no tuvieron precisamente un cálido recibimiento. Al principio nos recibieron con ametralladoras, pero luego te tranquilizas y la cosa no es tan grave. ¿Eso fue después del alto el fuego? Sí. La Fuerza de Intervención de la OTAN reemplazó a la Misión de Paz de las Naciones Unidas, que había estado en la región desde 1992.
Para los pilotos de la RAF que habían volado bajo el mando de las Naciones Unidas, este cambio de poderes fue muy bien recibido. Simon Falla, piloto del Chinook, nos lo explica. Esta situación era bastante más excitante para nosotros porque se habían acabado las boinas azules y los aviones pintados de blanco. Y ahora íbamos a realizar el tipo de trabajo para el que nos habían adiestrado, que era actuar como militares, aunque apoyando a la comunidad local. Pero esto significaba que podíamos mostrar un gesto más duro a los bandos que habían estado combatiendo y adoptar una postura bastante más agresiva. En una pequeña base de la costa adriática, un par de Chinooks parten a cumplir una misión en Bosnia. A bordo van observadores militares y civiles para controlar la inestable paz del sector británico. La contribución británica a las fuerzas de la OTAN en Bosnia solo fue superada en número por las de los Estados Unidos. Se desplegaron 13.000 soldados británicos, el 11% del ejército. Para la misión de hoy, los Chinooks reciben los nombres en clave de Skyhawk 1 y Skyhawk 2. Su ruta pasará por la ciudad croata de Split antes de dirigirse hacia el accidentado terreno de Bosnia. Las cimas montañosas que separan Croacia de Bosnia son tan simbólicas como geográficamente significativas. A un lado se extiende la tranquila costa dálmata y al otro hay un país desgarrado por años de guerra. Mientras los Chinooks cruzan las montañas, sus tripulaciones se preparan para lo peor. En estas misiones secretas participaba el Servicio Aéreo Especial, el SAS, un cuerpo de élite británico. Mucho antes de que las fuerzas de la coalición invadieran Irak, los miembros del SAS se estaban lanzando en paracaídas tras las líneas enemigas. Los pilotos de la RAF tenían que penetrar hasta el corazón de Irak. Estas misiones se realizaban en la oscuridad, volando a muy poca distancia del suelo del desierto. Oficialmente la RAF no confirmará ni negará haber participado en misiones especiales sobre Irak. Pero los libros escritos por miembros del SAS que habían participado en la Guerra del Golfo indican que el objetivo de las misiones eran los lanzadores móviles de misiles Scud, y en particular los que disparaban contra Israel. El resultado de estas misiones jamás se hizo público. En el campo de entrenamiento de Stanford, en Norfolk, Inglaterra, las fuerzas amigas se preparan para un ataque a gran escala contra un campo de aviación enemigo. La misión la encabeza un comando de una brigada de paracaidistas belga, y la RAF se ocupará del lanzamiento. El ataque será observado de cerca por altos mandos militares. El comandante belga informa a los pilotos de la RAF acerca de los detalles del ataque. La misión requiere una coordinación precisa, especialmente entre los aviadores. 7 Chinooks y 2 helicópteros de apoyo alemanes convergirán en una pequeña zona al mismo tiempo. La clave del ejercicio es el despliegue rápido, dejar a las tropas en el suelo y marcharse. Durante estos ejercicios multinacionales, las tripulaciones de la RAF vuelan a menudo bajo el mando de un oficial extranjero. En 1992, el mando aliado de la OTAN en Europa creó un cuerpo de reacción rápida para que se ocupase de las cambiantes amenazas de un mundo cambiante. El cuerpo de Chinooks y la Brigada Aérea Móvil vuelan ahora junto a holandeses, alemanes y belgas bajo el mando de una división aerotransportada multinacional. Cada una de las 4 brigadas es un grupo equipado con poco peso y dotado de gran movilidad, capaz de un rápido despliegue en cualquier lugar del mundo. La clave del éxito está en la movilidad, la flexibilidad y la sorpresa. Cada uno de los Chinooks transporta hasta 50 soldados. En cuanto han subido a bordo, comienza la operación. Se cargaron con tropas y cañones antitanque. Los bombarderos de la RAF arrastraron los pesados planeadores. Al anochecer del 6 de junio, una gran formación de planeadores de la RAF sobrevolaba el Canal de la Mancha.
Cuando la formación se acercó a la costa francesa, los pilotos de los planeadores soltaron los cables de arrastre y descendieron sobre el enemigo. En las cabinas, los navegantes, que se guiaban sobre todo por las fotografías de reconocimiento, buscaban las carreteras y los puentes importantes. Pero eran los pilotos quienes debían encontrar un campo adecuado para un aterrizaje que en muchas ocasiones era simplemente un accidente controlado. Los navegantes de la RAF encontraron sus objetivos con una gran precisión, bajo unas condiciones angustiosas. A pesar de los augurios pesimistas del mando, la RAF solo perdió unos pocos aparatos. Los puentes cruciales habían sido asegurados. Los vehículos blindados alemanes estaban acorralados y los aliados se habían instalado con firmeza sobre suelo francés. Parecía que los británicos habían perfeccionado el arte de la invasión aérea. Sin embargo, en la siguiente gran operación con paracaidistas no se repitió el éxito de Normandía. En agosto de 1944, el general Montgomery decidió lanzar un ataque aéreo masivo sobre puentes estratégicos de Holanda. Las fuerzas las encabezaba la primera división aerotransportada británica y las divisiones 82 y 101 de los Estados Unidos. La operación recibió el nombre en clave de Market Garden. Su objetivo era apoderarse de puentes situados tras las líneas enemigas y preparar el camino para el avance de los aliados hacia Alemania. La primera división británica se apoderaría de la cabeza de puente de la ciudad holandesa de Arnhem. Era el que estaba situado más lejos de las líneas enemigas, y como señaló proféticamente el comandante británico Frederick Browning, se trataba de un puente demasiado lejano. El 17 de septiembre los bombarderos de la RAF despegaron arrastrando planeadores. Pronto se les unieron los Dakotas de la RAF que transportaban a la primera brigada paracaidista británica, y la enorme formación conjunta se dirigió hacia el continente. Aquel mismo día, Johnny Johnson, el as de la RAF, regresaba a su base en Bélgica. Recuerda su sorpresa cuando vio a las fuerzas británicas. Vi toda esa masa de planeadores y aviones de transporte dirigiéndose hacia el Rin. Miles de planeadores, cazas, Mustangs y Spitfires. Y cuando regresé a la base pregunté qué era lo que estaba pasando. Quería saber qué significaban esos miles de cazas y bombarderos del... Todos los grupos de combate de los Chindits estaban supervisados por un oficial de enlace de la RAF. Por radio, los hombres guiaban a los aviones de transporte C-47 hasta zonas de lanzamiento secretas situadas tras las líneas enemigas. Los aviones prestados por las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos no contaban con la protección de una escolta de cazas. A menudo los pilotos de la RAF volaban a tan solo 20 metros del suelo de la jungla, para no revelar la localización de sus guerrilleros. Para cuando los hombres de Wingate se retiraron de Birmania, en junio de 1943, la RAF había lanzado más de 300 toneladas de suministros sin perder ni un solo avión. A finales de año, los aliados cruzaron la frontera en un arriesgado intento por reconquistar Birmania. Pero un salvaje contraataque obligó a retroceder a los británicos, y en abril de 1944, la ciudad india de Kohima fue rodeada por las tropas japonesas. Un día tras otro, los pesados Dakotas de la RAF desafiaron a la artillería enemiga, lanzando alimentos y suministros sobre la ciudad. Incapaces de tomar Kohima, los exhaustos japoneses se retiraron de la India. Las fuerzas aliadas, alentadas por la victoria, persiguieron a los japoneses y comenzaron la reconquista de Birmania. Los lanzamientos de suministros de la RAF ayudaron a resistir en el lejano oriente, pero el mundo cambia deprisa. La siguiente gran operación de abastecimiento de la RAF voló sobre las cabezas de sus aliados de guerra, llevando comida y suministros a sus antiguos enemigos. El puente aéreo sobre Berlín fue la primera gran operación de la RAF en la Guerra Fría, y no fue una tarea fácil. Alimentar a 2,5 millones de berlineses occidentales requería 2.500 toneladas de comida diarias. El mando de transportes de la RAF envió permanentemente misiones durante más de 8 meses, ayudando a romper el bloqueo soviético. Mientras la Guerra Fría se iba calentando, el mando de transporte se centró en el reabastecimiento de las tropas británicas en Europa.
Sus pesados aviones seguían siendo una flotilla anticuada, compuesta principalmente por aviones de la Segunda Guerra Mundial. Pero en 1967 la RAF recibió los Hércules C-130. En 1973 los escuadrones de Hércules volaron a Nepal, que estaba azotado por el hambre, lanzando casi 2 millones de kilos de alimentos en un mes. En 1985 los aviones de la RAF volvieron a realizar misiones contra el hambre, esta vez en Etiopía. Más recientemente esos escuadrones volaron a diario sobre Somalia y Ruanda. En la década de los 90 la RAF centró otra vez su atención en un campo de batalla europeo. Los gobiernos occidentales consideraron que era necesario tratar